Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de este video podcast de Villanos a Héroes, un emprendimiento de agroempresario.com que intenta vincularnos con los emprendedores agrotecnológicos y compartir con ustedes las soluciones que están presentando para los desafíos de la agricultura del futuro. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy presente en el día a día, que es el problema de las enfermedades. Hoy en día, para poder producir más y poder alimentar el mundo, tenemos que el hombre, el agricultor, ha convivido y ha peleado durante milenios con las enfermedades, ¿no es cierto? Pero para solucionar el problema de las enfermedades ha tenido que recurrir a soluciones fundamentalmente químicas. Todos pretendemos una agricultura mucho más saludable, con menos químicos y obviamente, pero tenemos que encontrar la manera de solucionar el problema de las enfermedades. Hoy nos acompaña Julia Roblet, emprendedora de Colón de Buenos Aires, viviendo en Rosario, que es la CTO de Sciocin, un startup dedicado justamente a pensar y solucionar el problema de las enfermedades. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto. Un placer. Contanos un poco para el que nos está viendo, ¿cuál es la magnitud, la importancia de las enfermedades? Y vamos a incorporar algo dentro de las enfermedades bacterianas. Ok, bárbaro. ¿No es y ayudarnos a entender cuál es el problema de las enfermedades bacterianas. Bien. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por estar acá, un placer. Las enfermedades en general que afectan a los cultivos son muy diversas. Como bien vos dijiste, podemos hablar de hongos, podemos hablar de insectos, podemos hablar de bacterias, entre, digamos, las más conocidas. Las enfermedades que afectan los cultivos en general, digamos, causadas por bacterias, en lo que es, por ejemplo, cultivos intensivos, son enfermedades muy importantes porque en general, una vez que aparecen, no hay mucho más para hacer. Ya está terminada la planta. Claro, en general lo que se hace es prevenir, y con lo que se previene es con un químico. O sea, hace más de 13 décadas que se usa el mismo químico, que son los derivados del cobre. Ha sido la solución histórica. De todo, sí. No, la única y lo que se viene usando de siempre. Para compartir las enfermedades bacterianas. Contame algunas enfermedades bacterianas habituales que el que nos escucha puede vincularse. Entender. Bien. Bueno, una que es muy conocida y que está afectando muchísimo a la industria de los cítricos es el HLBO Citrus Greening. También tenemos Xylella, que de hecho se la llama tree killer porque mata a la planta, que también afecta desde cultivos como los olivos, la vid, cultivos muy importantes para Argentina y para el mundo, obviamente, que generalmente son cultivos que van a estar por mucho tiempo digamos, no es que, digamos, son plantas perennes que se llaman, que cuesta mucho, que tiene una inversión muy grande y que si se pierde una planta hay que cuidar mucho. Exactamente, pero también afectan plantas, digamos, como por ejemplo el tomate, que bueno, obviamente el tomate es uno de los cultivos, o sea, que al final es de lo más consumido en el mundo, y que influye mucho también en la calidad de la fruta y al final del día también el rendimiento. Estamos hablando entonces de un problema que afecta a todo el agro mundial, que representa pérdida de magnitud, y que hasta el momento las soluciones era cobre. Cobre, ¿no? Exacto. Con todo lo que eso significa en cuanto a limitación. Exacto, bueno, el cobre es un metal pesado que estamos aplicando al suelo, que va al agua, que también afecta a algo que cada vez más somos, digamos, más conscientes de lo que implica el microbioma del suelo, el microbioma de la planta, para los rendimientos y también para futuras, digamos, para el futuro, para sustentabilidad y que para que podamos poder seguir produciendo en el futuro. Siempre digo, o sea, pensar que el suelo es un recurso finito, entonces, o sea, no es para siempre. Claro. Y que para que realmente podamos seguir produciendo en el futuro tenemos que cuidar el suelo, y ahí el cobre
Claro, y además el cobre tampoco discrimina, ¿no es cierto? No es selectivo. Exactamente. Mata Eso bacterias es de las buenas y de las otras. exactamente. Ahí es donde afecta el microbioma, porque es de amplio espectro, se llama. Quiere decir, no va a eliminar solo esa bacteria mala que genera el HLV, que genera la mancha bacteriana, que genera el cancro cítrico. No, va a eliminar todo lo que encuentra. O sea, lo malo, lo bueno. Bomba. Claro. Y también lo que sucede es la bomba de tiempo que tenemos hoy es la resistencia bacteriana. Claro, o sea, cuando imagínense de un recurso, genera resistencia. Por varias razones. Por un lado, porque es de amplio espectro, entonces, o sea, es como una presión de selección que le estás dando todo el tiempo a que las bacterias se desarrollen la resistencia a todas. Y después esa resistencia se transfiere horizontalmente hacia las que nosotros no queremos. Me convenciste, obviamente. Julia, me convenciste que tenemos un problema. Un problemón tenemos. Tenemos Ahí una bomba de tiempo que ya está explotando, digamos, porque la resistencia ya está en el campo. Tenemos un problema, me convenciste. Bueno, ¿tenemos una solución? Tenemos una solución. Bueno, ahí está, digamos, ¿por qué hace 13 décadas que usamos lo mismo y por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió? ¿Qué encontraste? Bueno, tiene mucho que ver, o sea, la biotecnología tiene mucho para aportar en esto porque, a ver, nosotros diseñamos proteínas que van a funcionar como si fuera un químico en el sentido de decir, bueno, para explicar un poquito del background, o sea, hoy en general cuando el productor piensa en biológicos, en general piensa en microorganismos. Claro, vamos a explicar por Entonces es como los biológicos de primera generación, podemos decir, ¿no? Son microorganismos vivos, como el Rhizobium. El Rhizobium, exactamente. Ídolo. Que todos aman y Que todos amamos, ¿no es cierto? que nos permite la fijación de nitrógeno. Exactamente. Hoy están surgiendo muchos favoritos. Exacto, bueno, que hoy están surgiendo muchos otros que también favorecen el crecimiento de la planta, digamos, desde distintas perspectivas. Pero, digamos, en Science estamos desarrollando la próxima generación de biológicos que está basado en proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Vale. O sea, es como te metes adentro del microorganismo y hay, digamos, todas nuestras células, las células de las bacterias, las células, o sea, también tienen proteínas adentro que son como soldaditos que tienen distintas funciones. Bueno, nosotros inspirados en proteínas que existen en la naturaleza, que son proteínas que van a eliminar bacterias, diseñamos nuestras proteínas para eliminar las bacterias que nosotros necesitamos eliminar. O sea, que vos me estás diciendo, a ver si te entendí bien, que vos estás diseñando sí. en la computadora, in silico, sí. In silico, como se dice ahora, me encantó. Una proteína sí. novedosa, ¿no? Con un fin específico que va a ser, esa proteína va a ser la flecha. Exactamente, de precisión por eso justamente que va a eliminar esta bacteria. Va a eliminar solamente. Solo esa, la que nosotros queremos eliminar. En este caso, las patógenas, pero pueden ser también otra bacteria que, por ejemplo, está afectando de alguna manera la salud del suelo, entre comillas, es decir, como hoy muchas personas entienden que, o sea, podemos hablar de un microbioma, digamos, sano en nuestro intestino o un microbioma que, digamos, tiene algún desbalance, lo mismo puede pasar en el suelo, de hecho pasa, o mismo si queremos introducir un microorganismo para esto que hablamos desde los Rhizobium, para potenciar el crecimiento de la planta, pero hoy ese microorganismo tiene que poder, digamos, crecer en ese espacio, poder desarrollarse y muchas veces digamos, está limitado. Bueno, una de las limitaciones son otros competidores, que son otras bacterias. Bueno, en Science podemos dirigir esas flechas, esas proteínas, a eliminar esas bacterias para que prosperen los microorganismos que necesitamos para que la planta sea más, digamos. Déjame ver si entendí, Julia, porque vos vas muy rápido, muy lejos. Entonces, vos me decís que vos podés diseñar sí. con una computadora una proteína específica para matar sin piedad a una bacteria específica, la mala. A la que nosotros necesitemos eliminar. Me encantó. ¿Y cómo haces ahora? Necesito muchas de esas proteínas. Muchas. Necesito muchas proteínas. ¿Cómo haces para producirlas? Bien. Eso es lo que nosotros, o sea, lo que nosotros hacemos es, bueno, primero diseñamos las proteínas en la computadora, pero luego eso pasa al mundo físico, es decir, claro, esas proteínas, claro, o sea, ese ADN que es como para que lo entienda, digamos, en vez de codificar en ceros y unos, sí. Como uno codifica en la computadora un programa. En 4, CTGA. Claro, el código de ADN.
Entonces codificamos esa secuencia y luego eso se introduce en un microorganismo que que es como que lo utilizamos como una mini fábrica que lo que hace es leer ese código como las computadoras leen el código, digamos. Estás usando microorganismos como fábrica. Exactamente. Y esos microorganismos son los que producen las proteínas. Luego nosotros esas proteínas las purificamos de una manera muy eficaz, robusta. Un minuto para que ver si la gente nos puede seguir entendiendo. O sea, ese microorganismo justamente lo entrenás para que produzca esa proteína y es un proceso de fermentación. Exacto. Y después se produce en bioreactores, digamos. Es una fermentación de precisión que se produce, digamos, en bioreactores a gran escala. Exactamente. Y eso lo puedes producir en un bioreactor, estás produciendo proteínas, que esas proteínas van a terminar con el problema de las bacterias. ¿Eso está pasando en Argentina? Está pasando en Argentina. ¿Está pasando en Rosario? Sí. La verdad que hasta para mí es un sueño. Claro, ¿qué te parece? Yo lo soñaba y decía, no, es como no lo veía, digamos, era como muy raro, era loco. Está sucediendo hoy. Y está sucediendo, bueno, sí. ¿Y cuándo vamos a ver? Pero ahora ya muchos de los productores están acá preguntándome, bueno, ¿cuándo voy a tener esta solución bueno, para, por ejemplo, el tomate? O, bueno, por ejemplo, el citrus. O sea, ¿qué falta? Nosotros hoy estamos, justamente uno de los productos que más avanzado está es para tomates, para la mancha bacteriana, que de hecho es una de las enfermedades a nivel mundial que ha desarrollado más resistencia bacteriana al cobre, ¿no? Claro. Entonces necesitamos urgentemente... Como el abuso del cobre ha hecho resistencia, entonces nos estamos quedando sin herramientas. Hoy ¿qué quiere decir la resistencia? Que hoy yo aplico cobre y la bacteria no se entera. Es como... Bueno, como mucho nos pasa a nosotros con los antibióticos. Exactamente, es lo mismo. Y justamente de lo que hablábamos desde los antibióticos también sucede que hoy no hay una gran evolución de nuevos antibióticos para nuestra salud. Imagínate para lo que es el agro y las plantas. Pero vos me preguntaste... La pregunta es justamente entonces ahora, ¿cuándo voy a tener el primer solución? Sí, nuestro primer... Ahora me entusiasmaste, Julia, ahora quiero tener soluciones. Bueno, la realidad es que nosotros hoy estamos probando nuestras proteínas en el campo, ya, digamos, registrando nuestros productos. Sí. Registrando nuestros productos. ¿Cómo va el trámite regulatorio? Bueno, eso es muy interesante. O sea, nuestras proteínas... Es un remedio. En realidad, mirá qué interesante que son proteínas, o sea, son moléculas de alguna manera de base biológica, o sea, basadas en, digamos, las mismas moléculas que nos forman a nosotros, pero, digamos, eso hace que sean, digamos, de alguna manera más como en la misma frecuencia, que en la misma sintonía, sean más amigables con nosotros, con el medio ambiente, con los animales, etc. Nuestra, básicamente. Exactamente. Pero se pueden considerar como bioquímicos. Ajá, entonces, eso hace que su proceso regulatorio es mucho más simple en muchos aspectos que a lo mejor un microorganismo. Porque los microorganismos tienen ciertos desafíos, o sea, cómo van a impactar, digamos, en el ecosistema cuando pongo un microorganismo de un lugar hacia otro, o sea, cómo eso influye. Tiene un tema regulatorio mayor. Acá estamos hablando de un producto bioquímico, pero técnicamente no está vivo. No está vivo, o sea, es una proteína. Claro. Se parece más un remedio. Ponele, claro, sí, o sea, la diferencia es que es bio. Es bio. Y bueno, o sea, no se multiplica, digamos, como los microorganismos. Y eso también... ¿Quiénes van a ser tus clientes? Son los productores, ¿quiénes van a ser tus partners? O sea, ¿alguien está interesado en tu Sí. Bueno, justamente novios tenemos muchos pretendientes. ¿Tenés pretendientes? Muchos pretendientes. ¿Pero qué tipo de pretendientes son? ¿Así son de acá del barrio, del pueblo? No. Son pretendientes a nivel global. Sí, bueno, justamente, a ver, lo que nosotros apuntamos es, nosotros somos muy buenos desarrollando estas proteínas, o sea, diseñando nuestras proteínas, produciendo nuestras proteínas y
digamos, haciendo eso. En escala de laboratorio. Escala de laboratorio y también lo que nosotros les entregamos a nuestros clientes, digamos, a nuestros partners, que justamente son estas empresas que están transicionando básicamente desde su portfolio de productos químicos a un portfolio de productos biológicos. Estamos hablando, no quieres mencionar ninguna, pero estamos hablando de sí, las grandes, mis grandes amigas de sí, las grandes empresas de, digamos, Bayer, del agro. Monsanto, sí, Bayer, BASF de la vida. Pero también estás hablando con empresas biológicas. Claro, hay empresas que directamente desde el día cero son empresas que comercializan biológicos y que también están interesadas en nuestras soluciones. Hay puja, está interesante. Se pelea, y bueno, la pelea. La realidad es que como nosotros, a ver, ¿cómo diseñamos nuestras proteínas? Nosotros lo que hicimos fue construir una plataforma que nos permite a nosotros diseñar y construir estas proteínas de manera rápida. Y eso no es menor, porque si... O sea, vos pensás que vamos a reemplazar o cambiar... Para cada bacteria tenés una proteína. Exacto. O sea, no es que vas a tener una proteína para todas iguales. Entonces vos tenés una proteína para uno, una proteína para otro. O sea, cuando me refiero a cada bacteria es cada bacteria, digamos... Exacto. O sea, o la bacteria de interés que uno quiere eliminar, que justamente no tiene que ser una bacteria patógena, a lo mejor. Bastante específico. Claro. Entonces pasamos de algo súper amplio espectro a soluciones específicas. Pero para eso, para poder realmente solucionar el problema, necesitamos ser rápidos en el desarrollo de nuevas soluciones. Digamos, si no, cada solución que desarrollamos sería como una empresa en sí misma, ¿no? O sea, y vos estás con y nosotros es ahí donde somos, digamos, esa es nuestra uniqueness, digamos, lo que nos hace únicos es que podemos hacer eso de manera rápida. ¿Qué confianza le tenés? Ah, por supuesto. Sí. Contame ahora cómo Julia Roulette, hija de un productor agropecuario de Colón, ¿no es cierto? Bien de campo, hoy en día está diseñando proteínas en una computadora y coqueteando, podría decir, con las grandes empresas del mundo. ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, a ver, si te digo, mi inspiración tiene mucho que ver por qué en el agro, por qué tiene mucho que ver con dónde crecí y un poco también con el mindset de mi papá, de siempre, o sea, todo esto que hablamos hoy de la relevancia del microbioma, o sea, yo soy así y mi papá me explica, o sea, el suelo acá, el microorganismo está vivo y lo tenemos que cuidar para lo que viene, o sea, siempre con ese mindset. El concepto del suelo como minerales, sino el suelo como un recurso. Exactamente. Hay vida y hay mucha vida. Y no solamente esa vida es para que las plantas crezcan mejor y podamos producir alimentos más eficientemente, sino también menos impacto ambiental o mejorando. Exactamente. Sino también porque en la microbiota del suelo es de lo más biodiverso, digamos, que tenemos y ahí tenemos una fuente de infinidad de moléculas para solucionar un montón de problemas de la vida, no solamente los del agro. Entonces tenemos que preservar esa biodiversidad. Preservación de la biodiversidad de la humanidad. Exacto. O sea, de hecho, los antibióticos mismos vienen de muchos microorganismos que son del suelo. Penicillium. Exacto. Entonces, bueno, de ahí es que hay que cuidarlo mucho. O sea, si no tenemos suelo, no tenemos vida. Entonces, de ahí surge un poco esto de que, bueno, y empecé a entender, a ver, de ahí mi carrera de decir, bueno, a mí me interesa solucionar problemas, digamos, que tengan esa relevancia, problemas de la vida que realmente nos afectan. Que tengan impacto en la humanidad. Sí, y ahí es donde dije, y esta carrera, biotecnología, cuando estudié biotecnología, o sea, cuando dije voy a estudiar biotecnología, mucha gente decía, ¿esto qué es? ¿Y qué vas a hacer? O sea, claro. Que te digo que... ¿A qué te vas a dedicar? Claro, que hasta uno mismo tampoco entendía bien cómo eso iba a evolucionar y cuáles eran los alcances de la biotecnología. Cuando yo empecé la carrera era mucho más académica, o sea, de hecho sigue siendo, es una carrera muy académica donde vos, o sea, básicamente trabajás en un laboratorio y sos científico, ¿no? Esa es como la salida más... No es lo que quería hacer vos. A ver, no es que no lo quería hacer, sino que yo lo que quería era como poder llegar, digamos, a solucionar ese problema, pero concretamente. Bueno, vamos al salto. Ahí está. ¿Y cómo logré eso? Bueno, en ese transcurso también me crucé con Marcos, que es digamos, el cofundador de Sciocin, que es tu marido. Y que también es mi esposo. Ajá. Y él fue un poco también mi fuente de inspiración. De hecho fue porque él venía un poco de la industria del software, donde el software ya estaba pasando. ¿Cómo impactás, digamos, con la tecnología a muchas personas? Eso es un combo de biotecnología y software. Exacto. Y eso que hizo, digamos, que yo empecé a entender, ok, a ver,
se puede generar un impacto, se puede llegar, digamos, a través de una empresa, digamos, cómo se logra eso a través de una empresa. Claro, bueno, entonces yo decía a Marcos, o sea, bueno, pero yo quiero hacer una empresa de biotecnología, pero venía para todos lados en Argentina y decía, esto no es posible, o sea, en Argentina no lo veía realmente que en el momento en que yo me lo planteaba. Y Marcos es una persona que tiene mucha visión y siempre me decía, vos tenés que estar preparada porque si eso es lo que vos querés, y además eso va a suceder. O sea, eso va a suceder como sucede en el software, va a suceder en la biotecnología. Así que bueno, mi próximo paso después de la carrera fue hacer el doctorado, pero mi doctorado fue como muy focalizado, o sea, yo hasta mi director siempre, o sea, yo de acá voy a fundar una empresa. Y ahí llegaste, ¿quién fuiste parte de? Ahí, bueno, en realidad yo estuve dentro de mi doctorado, estuve mucho tiempo en Estados Unidos, en el sur de California, y ahí empecé a ver que esto era posible. O sea, que lo que yo soñaba de decir, fundar una empresa, digamos, de biotecnología, porque no es lo mismo que el software, ¿no? Que uno con la compu y algunas, digamos, herramientas lo puedes lograr. Cuando hablabas recién que estás haciendo desde la compu. De la compu, pero después tenés que ir al mundo real. O sea, la biotecnología tiene que ir al mundo real. Y eso implica un laboratorio, implica reactivos, implica equipamiento, que no es lo mismo que una simple computadora, ¿no? Simple digo yo, que no lo es, pero al lado de, digamos, lo que implica. Bueno, en Estados Unidos estaba sucediendo y me empecé a plantear, ok, bueno, de alguna manera lo voy a lograr. En ese transcurso, yo estaba haciendo mi doctorado, estaba, de hecho, mostrando un poco la tecnología que había desarrollado durante mi doctorado en un evento muy importante de biología sintética, que es un poco mi expertise. Eso ya es. Y que en o sea, ahora es un evento súper conocido de biología sintética, en ese momento éramos como, digamos, los raros de la biología sintética que recién comenzaba. El evento es un evento en Estados Unidos que se llama SynBioBeta. Claro. Yo estaba ahí, digamos, y de repente me lo cruzo que es, digamos, el fundador del fondo de inversión, que fue nuestro primer inversor, que es Gridex. Lo cruzó Matías y era como, o sea, nos conocimos, o sea, en realidad es como, ya me conocía de algún lado que yo no sabía, y yo lo conocía, entonces vos sos Matías y yo soy Julia. Ah, sí, ok, listo, estaba todo dicho más o menos de alguna manera, y comenzó, y de ahí, bueno, fundamos Sciosin. Sciosin ya tiene más inversores más allá de Gridex, inversores de Estados Unidos, uno de los fondos más importantes de agro de Estados Unidos, que es Thrive, y también inversores de Europa, como es Blue Horizon, que también es un inversor muy importante, más allá de otros inversores que también tenemos, pero de los más conocidos. Y bueno, y así es donde, digamos, todo sucedió. Vamos a terminar porque si no nos van a echar. Entonces, te digamos, último minuto, ¿a quién te gustaría agradecer? Bueno, agradecer, eso es un montón. A ver, a todas las personas que me fui cruzando en este camino, desde obviamente mi familia hasta, bueno, ni hablar, todas las personas que me acompañaron, las personas con las que estudié, que me formé, mi director de tesis, hasta, bueno, obviamente ni hablar de Marcos, o sea, como decirte, mi fuente de inspiración y una persona con mucha visión que me guía muchísimo en todo esto y que hace que Sciosin también sea posible, los inversores que confían en nosotros y, digamos, todas las personas que también son ¿cómo decirte? Como mi fuente de inspiración, esas personas que te transmiten buena energía, que te dicen, todo es posible. Porque realmente a veces uno, digamos, hacer algo como nuevo, distinto, muchas veces uno se plantea si es posible, si lo vas a lograr. Lo estás logrando. Ojalá lo logremos, o sea, ojalá logremos lo que buscamos, ¿no? Pero sí es eso. Vamos a, realmente un placer tenerte con nosotros, Julia, enseñándonos todo lo que se puede hacer a partir de la biotecnología. Un mundo insospechado, un mundo justamente que está bien alineado con esta agricultura que tenemos que producir más, haciendo un impacto positivo en el ambiente. Juliana, estás haciendo posible. Gracias. Gracias, Carlos. Un placer. Gracias.